Sean muy bienvenidos a este episodio número 3. El tema de hoy se viene con todo, es un tema muy interesante y muy profundo, así que antes que nada acompáñame en una oración. Padre eterno que estás en los cielos, te agradezco una vez más por este momento de poder estudiar juntos y de poder ir creciendo juntos y aprender juntos, Señor. Por favor, te pido para que nos acompañes en este momento para poder entender y también para que tu Espíritu nos guíe a tu persona, Señor. Gracias por este momento, en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén. El tema de hoy es el arrepentimiento. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por medio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo iremos a Cristo? Muchas formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés, cuando, convencidas de su pecado, exclamaron: ¿qué debemos hacer? La primera palabra de contestación de Pedro fue: arrepiéntanse. Poco después, en otra ocasión, dijo: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hechos 3:19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento antes que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado ni cambió de propósito. Judas Iscariote, después de traicionar al Señor, exclamó: he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Mateo 27:4. Esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que le sobrevendrían lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de espíritu por haber traicionado al Hijo inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando Faraón sufría los juicios de Dios, reconoció su pecado para escapar del castigo, pero volvió a desafiar al cielo tan pronto como cesaron las plagas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión con el cielo. Muriendo por perdón. Hace algunos años una mujer trató de matar a su esposo 5 veces. Le puso vidrio molido en la bebida. Puso veneno para ratas en su comida. Le colocó una araña viuda negra en la cama. Le pegó en la cabeza con un martillo mientras dormía. Contrató a algunos amigos para que le dispararan, pero nada funcionó. Finalmente la esposa lloró y le pidió a su esposo que le perdonara. Él le respondió: te sigo amando y te perdono. Quiero que estemos juntos nuevamente como esposos. Cuando le pedimos a Dios que nos perdone, no importa lo que hayamos hecho, Él nos responde diciéndonos: te sigo amando. Él nos libera de la prisión de una conciencia culpable. Nos trae de vuelta a su mundo, a su familia, a su corazón. Nos trata como si nunca hubiéramos hecho algo malo contra Él. ¿Piensas que la esposa le hizo demasiadas cosas a su esposo como para que él la perdonara? ¿Deberíamos seguir sintiéndonos mal por nuestros pecados después de haberle pedido a Dios que nos perdone? Haz una lista de cosas que hay en tu vida que entristecen a Jesús y decide pedir su perdón. Perdona a alguien por algo que te hizo, aunque esta persona no te haya pedido perdón.
Y para ampliar más esta sección te dejo 3 versículos. Mateo 11:28, Romanos 2:4 y Romanos 5:6 al 8. La oración de David después de su caída es una ilustración de la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por mitigar su delito, ningún deseo para escapar del juicio que lo amenazaba inspiró su oración. David vio la enormidad de su transgresión, vio las manchas de su interior, aborreció su pecado. No imploró solamente por perdón, sino también por pureza de corazón. Deseó tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este fue el lenguaje de su espíritu. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32, 1, 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme a la alegría de tu salvación, porque un espíritu obediente me sostenga. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Salmos 51, 1, 14. Efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Solo se lo obtiene de Cristo, quien accedió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Precisamente este es un punto en el cual muchos yerran y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo desea darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que primero se arrepientan y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento procede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero ¿debe el pecador esperar hasta haberse arrepentido antes de poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de aceptar la invitación de Cristo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas, cuando dice: por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Así como no podemos ser perdonados sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, que es quien despierta la conciencia. Cristo es la fuente de todo impulso correcto. Él es el único que puede implantar enemistad entre el pecado en el corazón. Todo deseo por verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo, y cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a descifrarse en nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción en el ser. Es verdad que algunas veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo, pero cuando hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer el bien, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no son conscientes obra sobre la mente. La conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados,
El mandamiento es percibido por la conciencia. Se les revela la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su interior. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que exigiera un sacrificio tal por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna? Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que solo puede dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. El que en su corazón anhela algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconozca este deseo como la voz de Dios que habla a su mente. Es cuando lo contemplamos a medida que nos inunda la luz de nuestro Salvador que vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Un autor cuenta la historia de un hombre parado en una esquina muy transitada de la ciudad, hostigando a la gente que pasaba apresurada. De vez en cuando el hombre señalaba severamente a la persona más cercana a él y pronunciaba en voz alta una sola palabra: culpable. Unos minutos después elegía a otra desafortunada víctima, levantaba el brazo mecánicamente, la señalaba y nuevamente pronunciaba la temida palabra: culpable. El autor dice que el efecto sobre los extraños que pasaban por allí era extraordinario, casi pavoroso. La gente se quedaba con la mirada fija, luego miraba hacia otro lado, apartaba la vista, miraba a los demás y luego se alejaba apresuradamente. Una de las víctimas acusados respondió dirigiéndose a alguien y exclamando: «¿Pero cómo lo supo él?». Muchas personas piensan que Dios actúa como ese hombre, siempre acusándonos y señalándonos nuestras faltas. Pero Dios no actúa así en absoluto. Esto es lo que sucede. Él trata de mostrarnos su amor de muchas maneras. Cuando comenzamos a ver lo maravilloso que es, también comenzamos a darnos cuenta de cuánto lo necesitamos. Si Dios no nos condena, ¿qué propósito tiene al hacernos tomar conciencia de nuestras faltas? Dada la manera en que Dios nos trata, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia las faltas que vemos en otras personas? Agradécele a Dios porque nos ama en lugar de condenarnos. Escribe 1 Juan 3:22 en una tira de papel y pégalo en un lugar donde las veas todos los días. Y te dejo 3 versículos para esta sección: Juan 3:16 al 21, Juan 8:1 al 11 y 1 Juan 3:19 al 24. Cuando el profeta Daniel vio la gloria que rodeaba al mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado con un sentido de su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, dice: «Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palidecieron mi rostro y me sentí totalmente desvalido». Daniel 10:8. Cuando la persona se conmueve de esta manera, odia su egoísmo, aborrece su amor propio y busca, mediante la justicia de Cristo, la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El borracho es detestado y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que muchísimas veces el orgullo, el egoísmo y la codicia pasan sin condenarse. Sin embargo, estos pecados son especialmente ofensivos para Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la atmósfera misma del universo que no ha caído. A ese amor desinteresado que es la atmósfera misma del universo que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. Si percibes tu condición pecaminosa, no esperes a hacerte mejor a ti mismo. ¿Cuántos hay que piensan que no son lo suficientemente buenos como para ir a Cristo? ¿Esperas hacerte mejor por tus propios esfuerzos? ¿Puede el etíope cambiar la piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Jeremías 13:23. Solo en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de temperamentos más santos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos.
el amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo del Hombre. Todo esto testifica de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida más elevada si no es mediante la sumisión del ser a Cristo. Cuídate de las dilaciones. No postergues la obra de abandonar tus pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. Aquí es donde miles y miles han errado para su perdición eterna. No insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida, pero hay un terrible peligro, un peligro que no se entiende lo suficiente, en demorarse a ceder a la invitación del Espíritu Santo de Dios, en preferir vivir en el pecado porque tal demora consiste realmente en eso. El pecado, por pequeño que se lo considere, no puede consentirse sino a riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá y determinará nuestra destrucción. Por favor, alguien, ámeme. Sheila se crió en una familia cristiana. Fue una buena alumna, pero tenía pocos amigos de verdad. Envidiaba a las otras chicas que tenían oportunidad de salir con muchachos. Ella se sentía poco atractiva y solitaria. Parecía que todo lo que intentaba pasaba desapercibido. Abrumada por el rechazo, Sheila perdió interés en el colegio y en la iglesia. Deseosa de aceptación y sentido de pertenencia, Sheila salió con un muchacho en una cita a ciegas. Federico tenía un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger. Era un atleta descollante y manejaba un Porsche rojo fuego. A medida que su relación adelantaba, también lo hacían las manos de Fede. Sheila ignoró la cautela y cedió a las exigencias de Federico de tener sexo. Luchando contra su conciencia que la molestaba, siguió saliendo con muchachos porque sentía que, de no hacerlo, su ciclo de soledad se repetiría. Desdichadamente desarrolló una reputación de fácil chica y quedó embarazada. La soledad es dolorosa, pero Dios se interesa en nosotros. Satanás nos tienta más cuando nuestros ojos no están fijos en Él. Cuando estamos adoloridos, ¿qué implica ceder al Espíritu Santo? Escribe una carta a Jesús explicándole tus luchas y pruebas cuando te sientes tentado. Comienza un diario de oración con pedidos y respuestas de oración. Y para ampliar más esta sección te dejo nuevamente 3 versículos. Salmos 16, Salmos 37, 3 al 5 y Santiago 4, 17. Estudia la palabra de Dios con oración. Esa palabra te presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación y préstale atención como a la voz de Dios que te habla. Cuando veas la enormidad del pecado, cuando te veas como eres en realidad, no te entregues a la desesperación. Fue en los pecadores a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. 2 Corintios 5:19. Él está solicitando por su tierno amor los corazones de sus hijos extraviados. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría razonar más tiernamente con el pecador. Jamás labios humanos han dirigido invitaciones más tiernas que él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de su indecible amor. Cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será el mirar la luz. Reconoce tu pecado, pero dile al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. Hemos sido grandes pecadores, pero Cristo murió para que pudiéramos ser perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos ante el Padre en favor de nosotros. A quienes más ha perdonado, más lo amarán y estarán más cerca de su trono alabándolo por su gran amor e infinito sacrificio. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, más nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuando comprendemos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en favor de nosotros, el corazón se derrite de ternura y contrición. Amén.